cuántos estoy iniciando. Ya. Un screen acá. Me quedé. Yo nomás acá. Ya. A ver. Se recuerdan que nos quedamos la anterior clase aquí en lo que es el abordaje de los trastornos ácido-base, como ya les mencioné, ¿no? Nos quedamos en la parte de calcular el anión GAP. ¿Me logran escuchar? Está muy bajo. A ver, para subirle Sí, doctor, está bien. Ya, entonces, como les vuelvo a mencionar, ya vamos a tener en cuenta que solamente se calcula el anión GAP en los trastornos ácido-base cuando se presenta en acidosis metabólica, pues evidentemente. Entonces vamos a tener el anión GAP normal o en algunas bibliografías lo van a ver como disminuido también y el anión GAP elevado mayor a, como les mencioné, ¿no? De 8 a 12 con una media en 10, ¿sí? Entonces, por eso ya luego, en este caso, para hallar el delta, se utiliza esta pequeña fórmula que está acá, ¿no? Que es el delta de delta, en el cual hay, que es el anión gap, que vendría a ser el anión gap del paciente o medido menos 12, ¿ya? En algunas bibliografías como en esta lo van a poner como 10, pero normalmente es menos, ya puede ser entre 10 y 12, ¿ya? Sobre el bicarbonato 24 menos el bicarbonato del paciente. Eso sí, no hay problema con 24 que vendría a ser el número del que normalmente tenemos que llevarlo a lo normal, ¿no? Y de ahí se hace una división y vamos a tener, ¿no? Estos valores que, si se van a dar cuenta, aquí vamos a tener las acidosis metabólicas con anión GAP elevado, ¿no? Entonces ahí ya nos ayuda, a ver, ¿asociado a qué? Una alcalosis metabólica. En este caso son compensaciones ya que se logran ver, ¿sí? Y eso lo vamos a entender ahora. Si bien es cierto, acá tenemos que clasificar, como ya les mencioné, si es un trastorno simple, ¿ya? Y un trastorno mixto. Simple, siempre y cuando nosotros valoremos el anión GAP, evidentemente va a haber una acidosis o una alcalosis metabólica o respiratoria pura, ¿sí? Evidentemente. O los trastornos mixtos cuando hay la coexistencia de dos o más, ¿ya? A veces hay hasta 3 trastornos, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlos en cuenta, ¿sí? Por eso es que cuando vemos acá el anión delta nos ayuda a ver, ¿ve? Por ejemplo, una acidosis metabólica, anión GAP elevado más una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces ahí ya son trastornos mixtos, ¿sí? La gasometría tenemos que tener en cuenta para la parte práctica, correlacionar con el tiempo actual. No se puede hacer hacer una interpretación de un trastorno ácido-base con una gasometría de hace 2 o 3 días, ¿sí? Eso sí tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y más aún que cuando queremos corregir algún tipo de estos trastornos. Entonces tiene que ser inmediato. Lo otro es determinar si está en alcalemia o acidemia, es lo primero, ¿no? Viendo el pH como ya les mencioné. Y lo otro es ya en tercer lugar identificar este trastorno primario, si lo hubiera, y buscar trastornos secundarios. Ya.
Entonces tenemos que ver trastornos siempre y vamos a ver algunas fórmulas acá. Este es un nomograma, ya que esto lo deben de haber visto en su libro del Guyton, y ustedes si están iniciando en lo que es trastornos ácido-base, esto deberían haberlo, como siempre digo, en nefrología, ¿no? En lo cuales acá vemos la parte de la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, ¿no? Entonces acá ustedes saben cuánto es el PCO2 normal, hemos dicho de 35 a 45 con una media en 40, ¿no? Acá se encuentra en esta parte, no sé si logran ver. Y el bicarbonato, ¿cuánto es? 22 a 26 con una media en 24, que aproximadamente está acá. Y si ustedes hacen la intersección, está normal, evidentemente, ¿no? Entonces hay algunas fórmulas en las cuales te dicen, ¿no? Si aumenta el bicarbonato o aumenta el dióxido de carbono, va a haber algún tipo de compensación. Entonces acá vamos a ver agudo y crónico. Por ejemplo, nos hablan de un paciente con un PCO2 en 50, ya aproximadamente, y tiene un bicarbonato ya en 30. Entonces, evidentemente, vamos a tener en cuenta que va a estar acá, ¿no? Entonces, este paciente posiblemente ya tenga un proceso crónico, ¿no? Entonces, acá hay fórmulas, sí, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, acá es un cuadro que siempre lo menciono, bueno, cuando llevo la parte práctica de emergencia, ahora yo llevo endocrinología, y les digo cuál es la compensación, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben que la primera compensación es la respiratoria y posteriormente la metabólica, ¿no? Y acá sí vamos a tener en cuenta, ¿no? El rango normal que va, como ya les mencioné, de 22 a 26 con una parte compensatoria a este nivel. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, viendo gasometrías van a ver, ¿no? Si un paciente tiene un bicarbonato en 30, evidentemente vamos a tener que su PCO2 va a ir elevando. ¿Se ve? Si se van a dar cuenta, ¿sí? Cuanto mayor es la parte de algún tipo de anomalía, igual, en este caso, si es un proceso de una acidosis metabólica, no sé, bicarbonato, no sé, se me ocurre en 10, se sobreentiende que su PCO2 tendría que estar también disminuido porque va a compensar la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es la parte de compensaciones, ¿ya? Esta es respiratoria y esta es metabólica. Ustedes saben que los procesos crónicos ya de PCO2 siempre hay una compensación metabólica, ¿no? Por eso es que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con EPOC van a tener en este caso, una compensación aguda y una crónica. Nosotros vemos un paciente crónico y decimos, este es un paciente con EPOC solamente viendo la gasometría, cuando vemos que su bicarbonato se eleva y su PCO2 también, sin tener trastornos del pH. Por ejemplo, cuando es algo crónico, muchas veces el pH va a estar compensado, a diferencia del agudo, que hay unos trastornos, va a haber una acidemia, ¿sí? Entonces eso, por ejemplo, lo que les mencionaba, un PCO2 hay que ponerle en, no sé, en 55. Se sobreentiende que un paciente con PCO2 en 55, hablando ya de una acidosis respiratoria, tendría que tener una compensación aproximadamente de 29 de bicarbonato, ¿sí? Entonces, no es, entonces ahora lo vamos a ver en las fórmulas, ¿ya? Entonces acá tenemos las fórmulas metabólicas y respiratorias. La metabólica, ustedes sí ya saben, ¿no? El PCO2 esperado, la popular fórmula de Winter, ¿no? En la cual aquí nosotros vemos, ¿no? El PCO2 esperado y podemos hallar que trastornos ácido-base mixtos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una acidosis mixta, un paciente con una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensatoria, ¿sí? Entonces acá
también tenemos esta fórmula para una alcalosis metabólica, que es el PCO2. Pero si se dan cuenta, cambia la fórmula. Aquí este número 23 en algunas bibliografías lo van a encontrar con número 21, ¿sí? Entonces, tampoco no vaya a decir el doctor, acá hay en algunas bibliografías que también está con 21. Entonces, por eso está el más menos 2. Y acá tenemos trastornos respiratorios que son agudos y son crónicos, ¿ya? Eso vamos a tener en cuenta también cuando ustedes vean los trastornos. No es lo mismo cuando evaluemos una acidemia ya aguda y crónica. Vamos a ver con estas formas. Los valores, esto no voy a ahondar mucho porque ustedes ya lo saben. Entonces tenemos que tener en cuenta para poder hallar ya el anion gap. Lo que les mencionaba, ¿no? Un valor de 10, un promedio de 8 a 12. Sí, acá sin el potasio. Si ponemos el potasio es de 12 a 16. Y también ustedes saben que el anion gap se corrige por la albúmina, ¿no? Cuando está disminuida, esta va a aumentar. Ya les mencioné esto. El anion gap es la diferencia de los aniones y los cationes, ¿no? En este caso los cationes con el sodio y la sumatoria del bicarbonato y el cloro. Y eso es lo que vamos a tener esta diferencia de anion gaps, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos ayuda el anion gap calcularlo? Porque nos va a hacer pensar en algún tipo de acidosis, ¿ya? O algún tipo, disculpen, de trastorno o patología. Por ejemplo, la anion gap normal ya tenemos una lista y los anion gap elevado también, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como dice acá el inciso 2, que hay pacientes con pH normal y un anion gap elevado puede estar indicador de una acidosis metabólica oculta. Por eso es que no solamente es ver la gasometría, ver el pH, ya está normal, como les dije, ¿no? Como menciono de los cirujanos que normalmente hacen eso, ¿no? Ven la gasometría y ven un pH normal y ellos piensan que está todo bien, ¿no? Y a veces tienen una acidosis láctica, ya con un lactato elevado y ellos no se dan cuenta. Entonces tenemos que tener presente estos tipos de trastornos. Aquí está, si ustedes habrán entrado al aula virtual, ya la actualicé hasta esta clase, terminando la siguiente, la que vamos a continuar, terminando igual lo voy a subir las clases, ¿no? Ya el día de mañana ustedes van a abordar lo que es acidosis disculpen, HD, hemorragia digestiva, ¿ya? Y posteriormente ya me encargo de los dos últimos temas que vendría a ser sepsis y cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, aquí están los pasos. Como ya les dije, esto ya lo hemos visto hasta acá. Evidentemente, siempre hay que establecer el trastorno primario y ver cuál es el que está presente, ¿sí? Y lo otro es evaluar los mecanismos compensadores y también evaluar si es agudo o es crónico. Como ya les mencioné, si es una acidosis metabólica, se calcula el anion gap. Si no fuera una acidosis metabólica, no se calcula el anion gap. Importante que para las acidosis metabólicas con anion gap normal, se tiene que utilizar el anion gap urinario, ¿ya? Entonces ahí sí ya vamos a ver causas de el anion gap urinario normal, que ahí tenemos ya que son diarreas, pérdidas por acidosis tubulares renales o exceso de uso de solución al 0.9%. Si acá te dice, ¿no? Si hay una alcalosis metabólica, también vemos el cloruro urinario, ¿no? Y acá vamos a ver el menor a 25 y vamos a evaluar algunos tipos de patologías. Pero como siempre les menciono, la acidosis metabólica es el trastorno más frecuente en
en la emergencia. ¿Ya? Eso sí, no se olviden, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá para empezar la parte de acidosis metabólica? Ninguna, doctor. Nada. Ya. Entonces tenemos que tener en cuenta, como ya les vuelvo a mencionar, la acidosis metabólica sí o sí tenemos que ver la causa que lo está originando. Ya no es una patología como tal, una acidosis solamente. Entonces hay que buscar qué lo está produciendo. Y ahí es donde vamos a ver las causas de, de acidosis metabólica anión GAP normal y elevado. ¿Ya? Se dice, y esto no hay un consenso, por eso es que ustedes ahí cuando vean a sus pacientes, no hay un consenso del uso de bicarbonato. Pero, ahí viene el pero. Por ejemplo, cuando veamos cetoacidosis, vamos a ver cuándo son sus indicaciones. Cuando es cetoacidosis, también. Cuando es un paciente con una falla renal aguda, también, ¿no? Nosotros tenemos ciertos indicadores o guías que nos dicen en estos casos sí podemos utilizar bicarbonato. Entonces acá te dice, ¿no? Menor si está menor a 7.10 o menor a igual a 7.20 cuando evidentemente hay una afectación hemodinámica, ¿sí? Otros te mencionan cuando el bicarbonato ya está menor a 10 o el déficit de base es menor a menos 10, que estamos hablando menos 12, menos 15, menos 20, ¿no? Y hallar el déficit, ¿no? De bicarbonato, que esta es una fórmula que la pongo que es algo sencilla, que es 0.5 por el peso del paciente por 24 menos el bicarbonato actual. ¿Por qué 24? Porque mi objetivo es que un paciente tenga lo más cercano al 24, que es el bicarbonato normal que tenemos, ¿no? Entonces ahí le ponemos el 50% o un tercio de la dosis, ¿sí? Aquí está. Ahorita vamos a seguir ampliando con la fórmula de Asper, ya no se preocupen. Entonces acá son causas de acidosis metabólica elevada o normal, ¿ya? Entonces acá lo más frecuente, lo que vemos en emergencia es la enfermedad renal crónica, que más la cetoacidosis diabética, algunos casos de intoxicación por metanol y la rhabdomiólisis, ¿no? Y las normales son las diarreas. Este es algo frecuente que vemos. Soy un paciente que lleva con 7.1 de bicarbonato, disculpen, con una acidemia, con una acidosis metabólica, ¿ya? Pero ahí se le indaga, el paciente tuvo 7 o 8 episodios de diarrea, ¿no? Entonces está perdiendo por ahí. Entonces, estos pacientes tienen una acidosis metabólica muchas veces hiperclorémica, ¿ya? También el exceso de fluidoterapia, como ya les mencioné, es la solución fisiológica, ¿no? Mal llamada fisiológica, al 0.9%, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener en cuenta esto, ¿no? El anión gap o la brecha aniónica corregida. Tenemos igual, hasta acá creo que no hay ningún problema, ¿no? Esto ya lo saben, pero vamos a corregirlo por la albúmina, ¿sí? Entonces, más 2.5 por 4.5 menos la albúmina del paciente. Se sobreentiende que pacientes con hipoalbuminemia, el anión GAP va a estar, ¿qué? Elevado, porque ustedes saben que muchos de estos se unen a la albúmina, ¿no? O a las proteínas libres, o se unen a ellas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta. Ve, como les venía diciendo, el delta es lo que ya les mencioné acá, ¿no? Se recuerdan anteriormente, por eso que hay bibliografías que le toman menos 10 y otras menos 12. Ya por eso les digo, no es que, no, y no te va a variar demasiado. Ya, entonces acá, ya cuando hablamos de esto, se recuerdan que hemos visto valores mayor a 1, menor a 1, mayor a 2, menor a 0.4. Aquí vamos a tener en cuenta cuando hablemos de pacientes con anión, acidosis metabólica, anión GAP elevado, más una alcalosis metabólica agregada. Aquí están las causas. Como les vuelvo a decir esto, desde son acrónimos que nosotros utilizamos, ¿no? En Moodpiles, ¿no? El Goldmark, aquí está, ¿no? El metanol, en este caso yo lo conozco como los tipos de
alcoholes tóxicos, ¿ya? Ahí vamos a tener, ¿no? El que tenemos a la mente es el metanol. Tenemos el etilenglicol, el propiglicol, etcétera, ¿no? Entonces, las intoxicaciones por aspirina, la rabdomiólisis, la cetoacidosis, ¿no? Aquí está los anión GAP normal, ¿sí? Y aquí está, ve, la administración de solución de cloruro de sodio al 0.9, la colestiramida, ya, la diarrea, las enfermedades de Addison. Y aquí está la alcalosis metabólica. Se recuerdan del valor 25, los que responden al cloruro y no responden, ¿no? Entonces acá ya prácticamente estas patologías muchas veces ya lo hace que en hospitalización, ¿no? Nosotros en emergencia, si se dan cuenta, no vamos a el paciente, primero tenemos que estabilizar al paciente y ya cuando el paciente una vez esté estable, ya se hospitaliza para continuar su tratamiento. El índice clorosodio también es una medida muy buena para ver en estos casos acidosis metabólicas hiperclorémicas. Solamente se divide, como su mismo nombre, el cloro versus el sodio. Si está mayor a 0.79, ¿qué te dice? Es una alcalosis metabólica hiperclorémica. Y si es menor a 0.75, una alcalosis metabólica. Es sencillo, sí, solo necesitan un lapicero o en este caso su calculadora y se puede hallar. Entonces vemos. Aquí está lo que les mencionaba, el anión, el delta de delta o el delta de gap, como se dice. ¿Ve? Acá hay valores, ¿ven? Menor a 0.4, menor a 1, de 1 a 2 y mayor a 2. Esto ya lo expliqué y esta es su traducción, ¿no? Como les mencioné, mayor a 2 es un anión gap, una acidosis metabólica con anión gap elevado asociado a una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces siempre tenemos que, si está entre 1 y 2, te dice que es una acidosis anión gap pura, ¿sí? Entonces ya cuando te sale, ya es un poquito esto, va disminuyendo, es una acidosis anión gap elevado más una acidosis anión gap normal, ¿ya? Y ya cuando es menor a 0.4, vamos a tener que es una acidosis hiperclorémica. Aquí va a predominar el cloro. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando el anión GAP esté, muchas veces el anión GAP, cuando va a primar el cloro, esto va a ser menor. Por eso es que va a ser menor a 0.4. Eso ya cuando se pone en la práctica se van a dar cuenta. La fórmula de Asbrook, lo que les mencioné, es el déficit de... Este es algo sencillo, sí, muchas veces es práctico cuando vemos a los pacientes en trauma shock y te piden que es el exceso de base por 0.3 por el peso del paciente. Pesa 50 kilos por 0.3, ¿cuánto sería? Chicos, algo así, ¿no? Acá lo que les estaba mencionando, ¿no? Por 0.3 y el exceso de base o el déficit de base. Ya entonces sería acá aproximadamente 18. Acá no importa el bicarbonato. Acá es el exceso de base. Si ustedes habrán visto en las gasometrías, se puede ver esto y se calcula, ¿no? Por ejemplo, estos 270 mil equivalentes es lo que se tendría que tener el paciente. Y con ello nosotros utilizamos este bicarbonato que tiene 20 mil equivalentes y se dividen 270 entre 20 y de eso se aplica un tercio o el 50% de dependencia de cómo esté el paciente, ¿sí? Entonces acá ya lo que ustedes siempre digo, ¿no? Pueden revisar, ahí vamos a ver que está el bicarbonato al 8.4 y el bicarbonato al 4.2, ¿ya? Se sobreentiende que los pacientes con bicarbonato de sodio al 4.2% tienden a ser menos acidosis hiperclorémicas, ¿sí? Entonces, acá muchas veces ustedes habrán visto y ahora se estila a utilizar 100, cuando vean cetoacidosis, ¿qué te dicen? Diluye 400 ml de agua destilada más 100
ml de bicarbonato del 8.4% y muchas veces lo pasan en 2 horas, ¿no? Con vistas a mejorar el medio interno, ¿sí? Algunos te dicen que también puedes utilizar dextrosa, ya al 5%, para evitar que la hipernatremia, ¿sí? Entonces eso vamos a tener en cuenta, porque si utilizas altas dosis de bicarbonato, también te produce hipernatremia e hipercloremia, ¿sí? Entonces eso vamos a tener en cuenta. Aquí está igual lo que les mencioné, ya se los voy a dejar. Y aquí está el algoritmo, ¿no? De una acidosis metabólica. Aquí está la fórmula de Winter y vamos a ver, ¿no? El PCO2 esperado, ¿ya? Y ahí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si el PCO2 esperado es mayor que el calculado, vamos a ver una acidosis respiratoria sobreagregada, ¿no? Entonces estamos en una acidosis mixta, ¿sí? Y acá hay una alcalosis respiratoria, ¿no? Siempre hay que hallar el anión GAP, ¿ya? Eso no se olviden. Y lo que les mencionaba, ¿no? El delta de delta o el índice clorosodio, ¿ves? Si se dan cuenta, este algoritmo utiliza el índice clorosodio y el delta de delta, ¿sí? Aquí está lo mismo, lo que ya les mencioné, el anión GAP normal y anión GAP elevado. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los anión GAP normal, ver la historia clínica, ¿no? Si está con diarrea, si tiene algún tipo de alteración gastrointestinal, por ejemplo, las fístulas, ¿ya? O exceso de uso de solución salina, por ejemplo, ¿no? Como ya les mencioné. Y en el anión GAP elevado, ver los tipos del delta de delta, ¿ya? Para la sospecha de alteraciones acidosis metabólica anión GAP normal. Puede ser un paciente con una enfermedad renal crónica, ya, para ponerles en contexto, pero que venga por una diarrea. Entonces, va a haber una acidosis metabólica anión GAP elevado porque tiene la uremia, en este caso alta, pero también está presentando una acidosis anión GAP normal por alguno de estos tipos, más que todo por pérdidas gastrointestinales, como les mencioné, las diarreas, ¿sí? Entonces ya más o menos se entiende en este contexto. La alcalosis metabólica ya son trastornos menos frecuentes, pero siempre hay que corregir los niveles de potasio, ¿sí? Esto es lo que normalmente tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas? Uno es los pacientes que tienen edemas y el uso de diuréticos, por ejemplo, la furosemida, ¿no? Es la que mayormente nos causa acidosis, alcalosis metabólica y vamos a utilizar la acetazolamida. ¿En cuáles está contraindicado la acetazolamida? En los pacientes con glaucoma, en los pacientes con enfermedad renal, ¿sí? Porque disminuye la absorción también de bicarbonato. Entonces te va a producir acidosis metabólica, ¿no? Entonces no va a seguir absorbiendo bicarbonato y por ende disminuye los niveles de bicarbonato en sangre. Aquí está lo que les decía, los que responden menor a 25, en esta bibliografía más actualizada está menor a 20 y mayor a 20, ¿sí? Cuando en este caso el cloro urinario. Cuando es menor a 20 hay que pensar en estas causas y si es mayor a 20, si se dan cuenta más son trastornos a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Cuando en este caso secretor de renina, estenosis de la arteria renal. Aquí está, evidentemente, ver, ¿no? Cuando no se tiene una causa aparente, tenemos que utilizar el cloro urinario, ¿sí? Entonces ahí ya nos orienta más a la causa de la posible patología. La acidosis respiratoria es un trastorno que muchas veces lo vemos en emergencia, ¿ya? Y sí o sí vamos a ver, hay indicadores de soporte ventilatorio invasivo y no invasivo, como lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Y ¿cuál es nuestra meta? Aumentar la ventilación alveolar, en este caso el volumen minuto, ¿y qué vamos a hacer? Es de esta forma aumentar la eliminación de el dióxido de carbono y mejorar su oxigenación.
Tratar la causa de fondo, evidentemente, porque cuando un paciente con un EPOC exacerbado puede debutar con una acidosis respiratoria, entonces tenemos que tratar la parte de la exacerbación del EPOC y también la acidosis respiratoria. Hay que evitar el uso de la máscara de reservorio porque estos tienden a acumular y retener más dióxido de carbono. Aquí está la fórmula ya de los pacientes con acidosis respiratoria, si son agudos y son crónicos. ¿Ya? Se dice que por cada incremento del PCO2, ¿ya? Se va a incrementar 0.1 miliequivalente. ¿Qué quiere decir? Entonces, aproximadamente, ¿ya? Un PCO2 acá está normal y lo están poniendo de ejemplo 70, ¿ya? Para que tengan en cuenta, no es que se hace con 70. Entonces, ¿cuánto es lo normal? 40. 70 menos 40 igual a 30 por 0.13. Se sobreentiende ya que aquí está, ¿no? ¿Cuál es la respuesta adecuada con una ácido, con algo respiratorio? Es lo metabólico, ¿no? Entonces, lo ideal es que el bicarbonato llegue a estar en 27. Si está menor, está con ¿qué? Una acidosis mixta, ¿sí? Y en contraparte, cuando ya un paciente con una acidosis respiratoria crónica va a elevarse 0.4, ¿sí? Entonces, mayor, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Calculamos, entonces es 24 más 12, 36 es el bicarbonato esperado, ¿sí? Entonces, acá, como ya les mencioné en la anterior tabla que les hablaba de la acidosis metabólica y respiratoria, acá también vamos a tener en cuenta. Entonces, por cada incremento del dióxido de carbono en un agudo se eleva a 0.1 y en el crónico 0.4. Causas, normalmente tenemos que tener las causas del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cómo qué? El Guillain-Barré, miastenia gravis, los ELA, ¿ya? Obstrucciones, muchas veces la aspiración y el laringoespasmo. Son causas frecuentes por lo cual a veces el paciente llega en paro cardiorrespiratorio y nosotros intubamos, aumentamos el volumen minuto y el paciente sale del paro, ¿ya? Ya en casos severos, ya los ARDS, un paciente con un ARDS con con acidosis respiratoria, eso ya nos habla de mal pronóstico, ¿sí? Las neumonías y evidentemente el EPOC. Y el uso de algunos opioides o benzodiazepinas como el fentanilo, el diazepam, clonazepam, etc. Y las terapias con oxígeno, en este caso la máscara de reservorio, ¿sí? Ya para terminar este tema es la alcalosis respiratoria que vamos a tener en cuenta, ¿no? Cuando la presión de oxígeno disminuye menor a 60, se van a estimular estos dos, ¿no? El arco aórtico y los centros carotidios y por ende estimulan a los pares craneales el noveno y el décimo. Y por ende van a estimular el centro respiratorio y van a hiperventilar. Entonces, ¿qué van a hacer? Disminuyen el PCO2 y aumenta el pH. Entonces va a ser una alcalosis respiratoria. Acá también tenemos, todos son fórmulas, ¿no? Lamentablemente, como digo, acá nosotros siempre tenemos que estar aprendiéndonos fórmulas. ¿Se recuerdan que en el acidosis respiratoria era 0.1 y 0.4 en el agudo y en el crónico? Acá va a ser 0.2 y 0.4, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan en cuenta y cada uno de sus compensaciones, ¿sí? Causas, la más frecuente y lo que vemos en la emergencia muchas veces son los trastornos psicógenos, ¿no? Por ejemplo, lo que le llaman los pacientes conversivos, ¿no? Los que han presentado algún tipo de discusión, altercado con su familia, empiezan a hiperventilar y llegan con su alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Qué más?
la anemia severa para intentar compensar, ¿no? En este caso, la disminución de los glóbulos rojos. Las grandes altitudes, por ejemplo, los que vienen de Lima y se sobrepasan los 2.500 metros, ¿sí? El uso, en este caso, en el hipertiroidismo, algunos tipos de problemas pulmonares como el asma, ¿no? Siempre van a producir una alcalosis respiratoria. ¿Qué más? Algunos tipos de procesos en sepsis, ¿sí? El tratamiento va a depender de la causa, no es siempre, ¿no? Si ustedes, nosotros cuando llevan los pacientes ansiosos o hiperventilando, les damos una bolsa, ¿no? Y le decimos que, uno, podemos sedarla, pero sin deprimir su centro respiratorio, evidentemente, una sedación leve, y les decimos que respiren con una bolsa, ¿no? Entonces empiezan a mejorar porque disminuye sus volumen minuto y aumenta su PCO2, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Y en dependencia, ¿no? Si son pacientes con algún tipo de hipoxia, por ejemplo, los de mal de altura, le ponemos oxígeno, ¿no? Y evidentemente cada uno de estos, ¿no? Hay algunos también que les dan la acetazolamida cuando llegan el mal de altura. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, doctor, tengo una duda. Sí, dime. ¿En qué momento, por ejemplo, yo tengo que hacer la corrección del anión gap con la albúmina? O sea, ¿en qué contexto del paciente? En todo paciente, ya, todo paciente que tiene acidosis metabólica se tendría que corregir, ¿ya? Más aún si los pacientes tienen un anión gap normal, ¿ya? Entonces, si tú ves un paciente con un anión gap normal, pero sospechas otros tipos de causas, tenemos que ver la corrección con la albúmina, ¿ya? Ahora, normalmente los pacientes, ¿quiénes te van a decir, te van a hacer pensar en ello? Son los pacientes con eh, falla cardíaca, cirrosis, los síndromes nefróticos, entonces aquellos en los cuales puede estar enmascarado un anión gap normal con una, una acidosis, disculpen, una acidosis metabólica con anión gap elevado con una anión gap normal. Ahí con eso ya nos ayuda también el delta de delta. Por ejemplo, el delta de delta te habla entre 1 y 2, ya tú más o menos estás pensando en un puro. Si te sale menos de 0.4, ya estás hablando en una hiperclorémica pura, ¿no? O una acidosis anion gap normal, ¿no? Entonces, siempre si está los valores de albúmina, siempre se tendría que corregir. Ya prácticamente es algo como un proceso. Y si se dan cuenta que cuando ustedes corrigen con la albúmina, se eleva el anion gap, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, cuando te sale normal, evidentemente, no, lo ideal, yo siempre digo, tendrías que corregirlo. Ya si te sale elevado, evidentemente no te va a seguir saliendo elevado si lo calculas, ¿no? ¿Entiendes? sí, 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 doctor. Y entonces, en todo paciente con acidosis metabólica tienes que igual corregir igual pues en un paciente con otro tipo, no, con los otros tipos ya mencionados. Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ninguna. Ya vamos a ver insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? No se ve, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ya.
este es un tema importante. Si se dan, como se habrán dado cuenta, muchos de los temas que abordamos en el sílabus de emergencia lo han visto en Clínica 2. Por ejemplo, la parte de trastornos ácido-base, el abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria, el abordaje del paciente con hemorragia digestiva, lo han visto en gastroenterología, ¿no? Entonces, lo que muchas veces, y en algunos casos yo también creo que han visto el abordaje del paciente en shock, pero abocado al shock cardiogénico, ¿no? Más que los otros tipos de shock. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer, ¿no? Aquí están las guías que he utilizado, que en este caso es, ¿no? El diagnóstico y el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. El otro es manejo, ¿ya? De la insuficiencia respiratoria aguda y el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Que es del 2023, esto también, ¿no? La más actual. Y vamos a tener en cuenta otro, yo sé que les gusta a ustedes la parte de, en español, la que está, ¿no? La insuficiencia respiratoria aguda de nuestros colegas colombianos, ¿ya? Que ahí te habla de la fisiopatología, ya desde la fisiopatología, sus mecanismos, etcétera, ¿no? Acá tenemos también otra guía que es el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda y esta, si bien es cierto, es de Singapur, ya, pero me gustó y se las traigo y lo van a ver en el aula virtual, es que hablan de la insuficiencia, el abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria aguda en la atención primaria. Es lo que ustedes van a ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes en atención primaria no van a tener ventilación mecánica, no van a tener una cánula binasal de alto flujo, ustedes van a tener los dispositivos de de bajo flujo y en algunos casos también de alto flujo. Entonces, ya, la definición. Esto sí creo que ya lo llevan desde neumología, que el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda es clínico y laboratorial. Se confirma laboratorial y por una gasometría. ¿Sí? Vamos a tener una gasometría en la cual va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno arterial menor a 60. ¿Se recuerdan que en la anterior clase les mencioné que cuando hacemos una gasometría, cuando vemos los trastornos ácido-base, una gasometría arterial y venosa, poco va a diferir en lo que es el bicarbonato. Muchas veces, en algunos casos, va a haber una diferenciación entre 3 a 8 ya milímetros de mercurio cuando es el PCO2, ya cuando se saca un arterial de un venoso. Entonces, cuando queremos ya ver la parte de trastornos o insuficiencia respiratoria, vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Ahora, hay grados de hipoxemia también, ya que no llegan a insuficiencia respiratoria, ¿ya? ¿Es mortal? Sí, porque muchas veces estos pacientes pueden llegar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Lo asociado en esto, vamos a ver, ¿no? Que hay pacientes en los cuales va a haber trastornos, en los cuales va a ser mixto, ¿no? En lo cual hay una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿ya? Algunas bibliografías te hablan mayor a 45, que es el límite superior, y otras mayor a 50, ¿ya? Acá. La etiología, ustedes van a ver
muchas etiologías, partiendo desde la parte propiamente de las vías aéreas y otras, o como les digo, pulmonares y extrapulmonares. En las vías aéreas vamos a ver desde obstrucción por cuerpo extraño, los pacientes que a veces llegan con fallecidos y se evidencia un cuerpo extraño, no comida, algún tipo, ¿no? Normalmente en pacientes que tienen un trastorno en nivel de conciencia, otro tumores obstructivos, por ejemplo, que ya vamos a ver algunas imágenes más adelante. ¿Qué más? Procesos de atelectasia en los pacientes con Guillain-Barré. Los otros que ya han visto asma EPOC. Otras causas más, los EPID, la obesidad, ¿no? Hablando de la apnea obstructiva del sueño, enfermedades infecciosas a la cabeza, las neumonías y algunas patologías que alteran la pleura, ¿no? El más frecuente en nuestro medio es los derrames pleurales, sean infecciosos o no, los seguidos de neumotórax, que pueden, ustedes saben, hay primarios, secundarios, los que son, algunos son iatrogénicos, ¿no? Y los hemotórax en los pacientes con traumatismos, ¿no? Los pacientes politraumatizados. Y las enfermedades cardíacas que van desde la insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, propiamente los pacientes con sepsis, ya trastornos ácido-base también, como ya les mencioné, y las neurológicas, ¿no? En este caso con alteraciones a nivel del tronco y del tallo cerebral, las alteraciones neuromusculares y traumatismos, ¿sí? Eso no tienen que tener en cuenta. Acá este es un estudio muy bonito, no les digo que lo lean, solamente para que tengan de su conocimiento, que es el estudio Pandora, en el cual nos habla de la prevalencia, ¿no? De las pacientes con insuficiencia respiratoria aguda antes de la época del COVID, ¿no? Se hizo un estudio observacional en las cuales se vio, ¿no? Las causas de insuficiencia respiratoria que llegaron a un síndrome de dificultad respiratoria aguda tipo ARDS, ¿ya? Y los, disculpen, no los no ARDS y los ARDS, ¿no? Entonces acá el síndrome de dificultad respiratoria aguda se dan cuenta que muchos de los stroke y traumatismos encefalocranianos han ido a la cabeza. Y eso sí nos llega bastante a nosotros en la emergencia, ¿ya? Entonces, sí está, se extrapola a nuestras estadísticas. ¿Qué más? Los pacientes con sepsis, los neumonías. Y los que han debutado con ARS están las neumonías en la cabeza, porque ustedes habrán visto en neumología que las neumonías tienen una causa. Estas evolucionan y se deterioran y producen procesos de sepsis, shock séptico y ventilación mecánica, ¿no? Acaban en ventilación mecánica. Algo aquí para tener a grosso modo, vamos a tener según la gasometría, es lo que nosotros valoramos, ¿no? Hay un tipo 1 cuando el PCO2 es menor a 60, como ya les mencioné, el tipo 2 o hipercápnica porque se eleva la presión parcial de dióxido de carbono y vamos a tener, ¿no? Como les dije, algunos te hablan mayor a 45, otros mayor a 50, ¿sí? Pero en ambos ya hay una elevación de estos, ¿no? Los más frecuentes, el EPOC y el asma como procesos obstructivos. La tipo 3, la perioperatoria, que normalmente se da por trastornos electrolíticos, dolor, la obesidad. Y en los estados de shock, cuando hemos visto, se recuerdan, shock, vimos la fórmula, ¿no? De entrega de oxígeno y vemos que en los pacientes con shock sí hay una disminución de la entrega de oxígeno a nivel tisular. Aquí está, se los voy a dejar para que lean, no les voy a explicar cada uno porque esto ya, si bien es cierto, lo debe en su libro haciendo un recordar en el Argente, están estos, si ustedes ven insuficiencia respiratoria, están los mecanismos de la hipoxemia. En Clínica 2 también deben de haber visto algo, ¿ya? Esto, por ejemplo, en lo que es fisiopatología, lo agregué al curso, ¿no? Porque si bien es cierto, sabiendo la parte de los mecanismos de hipoxemia, que normalmente acá vamos a tener, ¿no?
alteraciones en la difusión y alteración en la ventilación perfusión, los shunts o cortocircuitos, los procesos de hipoventilación y la disminución de, en este caso, ¿de qué? De la entrega de FiO2. Ahora, doctor, en estos casos, acá les voy a mencionar un rato. Cada uno tiene su característica clínica y ustedes habrán visto, supongo que deben de haber hablado de la gradiente alveolo arterial. Hay patologías o mecanismos de hipoxemia en los cuales vamos a tener una gradiente alveolo arterial normal y una elevada, ¿ya? Normalmente de todas estas, los pacientes con hipoventilación y cuando hay una disminución de la presión de expirada, ya la fracción inspirada de oxígeno va a ser una gradiente alveolo arterial normal, que muchas veces van a mejorar con ¿qué? Con el uso de oxígeno, ¿no? A diferencia de las gradientes alveolo arterial cuando ya están elevadas, ya, y algunas van a responder y no van a responder con la administración de oxígeno, ¿no? Entonces ahí vamos a tener en cuenta, ¿sí? Hay pacientes normalmente que necesitan altas concentraciones de oxígeno para poder mejorar la oxigenación. De hipoxemia vamos a tener estos 4 tipos, ¿no? La hipoxia, disculpen, la hipoxia hipoxémica, en la cual hay una deficiente oxigenación, en las cuales vamos a tener algún tipo de alteración en la presión parcial de oxígeno o, ¿qué más? O alteraciones en la saturación. Si está la hipoxia anémica, normalmente es porque la hemoglobina transporta el oxígeno, ¿no? En la circulatoria, lo que hemos hablado en los pacientes cuando hay un aumento en la demanda, como en los pacientes en shock, y una disminución en el gasto cardíaco y por ende disminución en la entrega, ¿no? Y la histotóxica, normalmente no pueden ser liberados el oxígeno, no pueden ser aprovechados, como en la intoxicación por monóxido de carbono en los pacientes que han sufrido algún tipo de, han estado expuestos a grandes concentraciones, ¿sí? Acá vamos a ver, como ya les mencioné, vamos a ver la gradiente alveolo arterial, ¿sí? Entonces, aquí está la presión parcial de oxígeno alveolar y acá vamos a ver que se va a hallar por el FiO, que es la fracción inspirada de oxígeno, que al medio ambiente o a lo que estamos nosotros respirando al aire ambiental, por así decirlo, es a 0.21, ¿sí? La presión atmosférica al nivel del mar, por eso les digo, al nivel del mar es 760 y esto va a ir disminuyendo y aumentando en dependencia de la ubicación. Ya entonces, lamentablemente les digo, no, lamentablemente recién hay estudios en lo que es medicina de altura, porque no es lo mismo que uno esté a nivel del mar y que esté en Pasco o como nosotros. Si se dan cuenta, nosotros, ¿cuánto le pedimos como objetivo que sature un paciente? Entre 88 a 90, ¿no? Que eso es lo normal, por así decirlo, algo esperable para nuestra altitud, pero a diferencia de los que están a nivel del mar, ellos sí necesitan saturar con mayor porcentaje, ¿sí? Aquí está la presión de agua en el alveolo, que es 47. Esto sí no va a variar, ¿sí? Ahora, aquí está la medición del dióxido de carbono a nivel arterial. Por eso es que sí o sí aquí sí se nos pide que
sea una gasometría arterial. Pero, valga la redundancia, un NAGA es análisis de gases arteriales, no te dice que es análisis de gases venosos, ¿no? Aquí sí necesitamos una gasometría arterial, valga la redundancia. Y en este caso es el coeficiente respiratorio, que es la producción de dióxido de carbono y la entrega de oxígeno, que aproximadamente es entre 0.6 y 1.2 con una media en 0.8. Esto también es constante, ¿sí? Aquí está, se los pongo así paso por paso porque eso les digo que deben de practicarlo, ¿no? En la parte práctica. Entonces acá tenemos 0.21, es como que le hubieran sacado la gasometría a un paciente que acaba de llegar a emergencia, 760 menos esto, entre el PCO2 del paciente, ¿ya? Medido, ¿ah? No es que esto es 40, siempre es 40, no es medido, ¿ya? Entonces acá hacemos el cálculo, se resta, ustedes ya saben, menos la división. ¿Y cuánto te sale? Acá te sale, ¿cuánto? 99.7, que esta es la medición arterial. ¿Sí? La gradiente alveolar arterial es la diferencia entre la presión alveolar y arterial del oxígeno. Entonces, que aproximadamente es 10. Ya se dice que el valor es de 10, pero tenemos que ajustarlo con la edad. Ya, entonces un paciente de 80 años, esto se va a elevar sin ser patológico. Ya, esto estamos hablando en los pacientes, disculpen, jóvenes. Ya, entonces acá ya lo hacemos con el cálculo, ¿no? En los pacientes. Nosotros muchas veces, sé que ahora están rotando, pregunten, yo creo que la mayoría está rotando infectología, pregúntenle al infectólogo, ellos sí utilizan la gradiente alveolo arterial, ¿para qué? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué patología o en sospecha de qué? Para utilizar, a ver, alguien. ¿Quién está? A ver, alguien. La mayoría creo que está rotando infectología. Nadie, ahora están callados. Bueno, se los voy a dejar de interrogante a ver si alguien le pregunta cuando roten el día martes con el infectólogo y le digan, doctor, ellos sí utilizan para poder utilizar en algunos medicamentos, en algunos pacientes con un tipo de diagnóstico. Eso ya les preguntaré el día miércoles, que ya luego que hayan rotado con infectología, ¿sí? Entonces acá tenemos la interpretación, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no lo voy a volver a repetir. ¿Ya? Y hablando acá del abordaje, ¿sí? Tenemos que muchas veces iniciar, ¿ya? En este caso, la causa, el cual está produciendo esta insuficiencia respiratoria. Otra vez les digo, en la emergencia siempre tenemos que ver el ABCD. Esto es lo fundamental en nosotros. A diferencia que en otras especialidades no necesariamente, ¿no? Entonces tenemos que ver que siempre la vía aérea, los procesos obstructivos, los cuerpos extraños, los pacientes muchas veces que han sufrido una aspiración. ¿Qué más? Ver lo que es su patrón respiratorio. ¿Qué más? La circulación, la discapacidad en este caso, como viendo trastorno de nivel de conciencia y exponer. Llega el paciente, se le va a administrar igual, ¿no? Ya cuando en estos casos la respiración, vía aérea, si está permeable, ver algún tipo de condición para manejo de vía aérea y administración de medicamentos. ¿Sí? Ya cuando el paciente está más estable, ¿qué se le puede hacer? Capnometría, tomografía, etcétera, ¿no? Entonces, recuérdense, un paciente cuando está inestable no se puede trasladar a otro lugar para poder hacer algún tipo de examen. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente inestable, ¿qué pedimos? Una
radiografía de tórax portátil, ¿no? Ya una vez estabilizado, sí podemos trasladarlo, hacer algún tipo de procedimiento. El examen físico es importante, ¿ya? Entonces, siempre es cefalocaudal, pero tenemos que ver, ¿no?, la inspección, el uso de músculos accesorios, los intercostales, esternocleidomastoideo, depresión de la fosa esternoclavicular. Si el paciente está con un estado mental alterado, es un paciente que está desaturando y comatoso, ese paciente tenemos que tener en cuenta que posiblemente vamos a tener que valoración y manejo de la vía aérea. Ya si el paciente está disnea al reposo, diaforesis, fiebre, ya nos hace pensar en algún tipo de etiología. Un paciente con Cushingnoide puede estar haciendo un síndrome de Cushing, cianosis central, pacientes con y la cianosis periférica. La distensión yugular nos está haciendo pensar en qué, en algún tipo, no sé, falla cardíaca, si el paciente está hipotenso y hace la triada de Beck y estamos pensando en algún tipo obstructivo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver. Y la parte pulmonar. Acá sí toma bastante preponderancia y evaluación de la parte pulmonar, ya que eso nos va a ayudar a qué, a poder evaluar algún tipo. Si es un paciente con un murmullo vesicular abolido, en shock, ¿qué estaría pensando? Un neumotórax a tensión, ¿no? Si es más. Ahora, si está abolido y en este caso hay matidez, y estoy pensando, el otro es hipersonoridad, ¿cierto? Entonces ya vamos pensando según el examen físico. Aquí está, como les vuelvo a decir, ¿no? Algunas hallazgos, ¿no? Por ejemplo, esta paciente que tenía un tumor cervical izquierdo que hacía compresión extrínseca de la vía aérea, ¿no? El paciente sí se, bueno, acá no se pudo, no le pude tomar la foto porque evidentemente para poder, pero si se dan cuenta por acá pasa la cánula binasal, ¿no? Siempre lo vamos a poner. Este paciente terminó en qué? En ventilación mecánica, ¿no? Porque si no iba a ser una acidosis respiratoria, ¿ya? Y deterioro neurológico. Este paciente, si se dan cuenta que hay un aumento anterior del volumen, ya, nivel cervical, era un tumor de tiroides. Su problema pulmonar no presentaba, no tenía ningún problema, pero lo que sí estaba indicando el manejo de la vía aérea, que era paciente con estridor, un paciente con estridor, vía aérea comprometida, entonces ambos acabaron en ventilación mecánica, ¿no? ¿Tenían problema pulmonar? No, pero evidentemente de forma extrínseca ambos tenían un compromiso, ¿no? Entonces acá, como pueden observar, es un paciente con ¿qué? Una cifoescoliosis marcada, ¿no? Imagínense, miren cómo está el pulmón izquierdo todo deformado. Entonces, este paciente llega con una acidosis respiratoria marcada, llega con un pH en 7.05, un PCO2 en 80, un bicarbonato en 22. Evidentemente no estaba ni compensando. Entonces, entró a ventilación mecánica, pero estos pacientes en ventilación mecánica son un reto. ¿Por qué le decimos un reto? Porque cuando nosotros, bueno, esto ya es un poquito, a mí me gusta enseñarles, decirle, cuando nosotros hacemos ventilación mecánica, ustedes saben que el volumen minuto en un paciente normal es de 6 a 8 o a 10, ¿no? Entonces,
este paciente es prácticamente por el tamaño de sus pulmones, no va a tolerar grandes cantidades. Entonces, tú le puedes poner un volumen tidal. Ustedes si están rotando en UCI, pregúntenle a los colegas o cuando estén en emergencia, igual, ¿no? Pregúntenle a los colegas qué es el volumen tidal o el volumen corriente. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar, y esto ingresa tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. En un paciente de estas características, lo que, por ejemplo, no sé, 320 ml en este pulmón puede ser suficiente, pero en este pulmón que está colapsado y todo deformado puede producir alteraciones, en este caso, ¿qué? Barotraumas, que es como si a un globo que está ya dañado le insuflas de demasiada cantidad y puede producir neumotórax, enfisema subcutáneo y evidentemente fallecimiento del paciente. Entonces es un reto, evidentemente que sí. Entonces tenemos que dar volúmenes tidales bajos, evitar aumentar el índice inspiración-expiración, la frecuencia respiratoria un poco más baja. Entonces, ¿son retos? Sí, por eso les digo, ¿no? Estos pacientes, antes de ponerlos a ventilación mecánica, tenemos que hablar con su familia, ¿no? Pero como llegó en ese trance, sí llegó con indicación de ventilación mecánica. Aquí pueden tener en cuenta, aquí está el problema, hipoxemia e hipercapnia. ¿Y qué condiciones? Las condiciones más frecuentes, ¿no? En las cuales, ¿qué nos dicen? Si está un paciente con una neumonía, tú puedes utilizar, ¿qué? Terapia oxigenatoria convencional. ¿Qué quiere decir? Desde cánulas binasales y vas progresando según su alteración. ¿Qué más puedes utilizar? Las cánulas nasales ya de alto flujo, siempre y cuando esté con altos requerimientos. Ventilación no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. ¿De qué va a depender? Del cuadro clínico del paciente. ¿Ya? En los exámenes no va a decir el doctor ha puesto que todos estos se utilizan. No, va a depender de la condición del paciente. ¿Sí? Entonces, al igual, el paciente puede llegar con un ARDS, que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si está mayor a 150, empezamos con dispositivos de bajo flujo y podemos seguir progresando de bajo flujo a alto flujo hasta llegar a ventilación. Pero si ya está por debajo de menor a 150, ya estamos pensando que en las cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica invasiva. Y entonces eso siempre tenemos que tener. Los pacientes con edema pulmonar cardiogénico, ahí sí podemos poner, si el paciente tolera, oxigenoterapia convencional, sino acá la ventilación mecánica invasiva es un componente importante. ¿Sí? Y acá en los pacientes con hipercapnia, sí o sí tienen que tener en cuenta que ellos sí pocas veces van a tolerar la terapia oxigenatoria convencional. ¿Qué van a tolerar mejor? El VNI, que es la ventilación mecánica no invasiva, y la ventilación mecánica invasiva. ¿Ya? Si el paciente no puede proteger la vía aérea o tiene algún tipo de trastorno a nivel del tronco, a nivel vulvar o paciente en coma, inmediatamente es ventilación mecánica. ¿Ya? Es como ya les mencioné. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Esto ya, como les vuelvo a decir, el tratamiento de la opción es la oxigenoterapia siempre y cuando no tenga contraindicaciones, las ya mencionadas. Ya les estoy diciendo, de luego, el doctor no nos ha dicho. Los riesgos, evidentemente, es la intoxicación por, en este caso, por oxígeno, que es la hiperoxia, ¿ya? Y la hipercapnia. Por eso estos pacientes tenemos que darle con bajos flujos de oxígeno, ¿sí? Muchas veces estos pacientes
van a llegar a UCI, más que todos los que entran a ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y va a depender si respire espontáneamente o no. Si el paciente llega comatoso, evidentemente va a depender, va a ser una intubación orotraqueal. Aquí está los pasos, siempre hay que verificar el nivel de conciencia. Si el paciente está despierto y puede tolerar, iniciamos con oxigenoterapia convencional. Depende su frecuencia respiratoria. Si el paciente está respirando 40, 45, ese paciente no te va a tolerar una cánula, los dispositivos de bajo flujo, sino ya tenemos que progresar a un alto flujo y con vistas a qué, posiblemente a ventilación mecánica no invasiva sí lo toleraría. Los adultos mayores casi no toleran la ventilación mecánica no invasiva porque se desesperan, piensan que se ahogan más. Lamentablemente ellos son los que fracasan más rápido. Y de los análisis de gases arteriales, como le dije, el AGA, ¿no? Sí o sí tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? Como les vuelvo a decir, el tratamiento respiratorio, la terapia oxigenatoria convencional, los dispositivos de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. El ECMO, eso no se preocupen, el ECMO ya es, eso se ha visto en el COVID cuando eran los pacientes con terapia, ¿ya? En este caso los que nosotros le llamábamos, se me fue el nombre, le llamábamos los que utilizaban altos requerimientos oxigenatorios, ¿cómo se le llamaba estos? Se me fue, ahorita me acuerdo. Estos ya eran prácticamente los pacientes que requerían altas concentraciones de oxígeno, que no mejoraban con la posición en prono, estos sí, ¿ya? Y lo que tenemos que tener en cuenta, si el paciente está con riesgo de hacer una IRA tipo 2, tienen que saturar de 88 a 92 al nivel del mar, cuando ya en este caso es a nuestros, acá en la altura podemos hasta veces a 85 valorar, ¿no? Y el pH siempre tiene que estar entre 7.35 a 45. Ya a ustedes que están rotando con médicos intensivistas, pregúntenle de la hipercapnia permisiva. Eso ya si les pueden, si les explican bien, pero normalmente hablamos hipercapnia permisiva porque muchas veces con tal que el pH esté normal podemos esperar un PCO2 en 47, 50, sin que tenga repercusiones hemodinámicas, ¿ya? Aquí están los dispositivos, ya les voy a mencionar. El de bajo flujo, está la cánula binasal. Acá también vamos a tener la mascarilla respiratoria. ¿Cuál más? Tenemos la máscara de reservorio. Te puede ofrecer alto flujo, pero no está considerado como dispositivo de alto flujo, siempre ténganlo en cuenta. Se utiliza en las situaciones de emergencia. Los pacientes que llegan con gran distrés respiratorio se va a utilizar. ¿Sí? Un ratito, chicos, me está llamando de mi jefe del hospital que habrá pasado. Denme un minutito.
Ya chicos, disculpen el hacerles esperar. Entonces, como les venía diciendo, esto, si se habrán dado, cuando ven un paciente con máscara de reservorio, ese paciente, por así decirlo, es una bombita de tiempo, porque tú no sabes si va a mejorar o ese paciente ya tú le tienes que estar viendo la posibilidad de escalar a una cánula de alto flujo o ventilación no invasiva y en el peor de los casos, ventilación mecánica invasiva. ¿Qué te va a producir? Aumentos de la presión parcial de dióxido de carbono. Por ejemplo, les menciono en mi hospital muchas veces las licenciadas cuando ven la saturación menor a 88 ya se están desesperando, ¿no? Entonces un paciente, el otro día llegó, era un paciente de 90 años con una acidosis respiratoria, ¿ya? Estaba un PCO2 en 70, pH en 7.20 y entonces era porque la licencia estaba saturando 82. Entonces la licenciada no dio mejor alternativa de ponerle una máscara de reservorio. Evidentemente estaba saturando ya con eso 95, pero había aumentado hasta 80 su nivel de PCO2. Evidentemente ese paciente terminó en ventilación mecánica, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta, se les dice a la licenciada, no se puede. Ahora tienes que ver el patrón respiratorio del paciente. Si el paciente está disneico, uso de musculatura accesoria, disociación tóraco-abdominal, no vas a tener al pobre paciente esperando ventilación mecánica, ¿no? Evidentemente hablas con la familia, le dices que necesita ventilación mecánica y autorizar el procedimiento. ¿Qué pasó? Ya. Los dispositivos de alto flujo, acá tenemos el Venturi, ¿no? Ustedes van a ver el caudalímetro y si van a ver que esto hay de bajo flujo y alto flujo, en dependencia de este color, esto es alto flujo y esto es bajo flujo, ¿ya? Cuando vean, y esto se va a tener que ver en el caudalímetro y se va a dosificar. ¿Es poco tolerable para algunos pacientes? Sí, porque da sequedad a nivel de las mucosas, es una máscara que muchas veces no interrumpe la alimentación y en los adultos mayores es poco tolerable porque sienten que se ahogan, ¿no? Es personalmente lo que hablan. Aquí está el efecto Bernoulli, que aquí está baja velocidad, como hay una disminución a nivel del lumen, ya se modifica el diámetro y por ende ¿qué? Aumenta la velocidad y disminuye la presión y por ende va a ser. Entonces es por eso que cuando ustedes estén un paciente con un Venturi, no les digo que jueguen con el caudalímetro, pero hagan la prueba. Lo mueven a 40, 30 y van a ver que suena distinto porque va a cambiar el diámetro y por ende va a disminuir la entrega de flujos. Oye, acá no se ve bien, o no sé si lo ven bien. Aquí están los dispositivos oxigenatorios suplementarios, sus indicaciones, sus ventajas y desventajas que vemos desde la cánula binasal, la máscara simple, la tienda facial, la máscara Venturi, ¿ya? Las máscaras con no reinhalación y las cánulas de alto flujo. Si se dan cuenta, miren, ¿cuántos litros por minuto dan? Las cánulas pueden dar hasta 6 litros, pero su fío máximo es 40. Siempre tengan en cuenta eso. Ustedes van a ver, los colegas les van a decir, máximo da 5, no, puede dar hasta 6 litros, pero lo que sí no va a cambiar es el fío. El fío es de 40. ¿Cuál es la ventaja de darle una de alto flujo con una de bajo flujo? Es que las de alto flujo, su fío es más exacto. A diferencia de las de bajo flujo, que tú le puedes estar dando fío 24, ya según la LIT, y puede estar recibiendo 28. Entonces eso no es, ¿sí? Y si se dan cuenta, el que da la más alta es las cánulas de alto flujo, te da un fío al 1%, en este caso al 1 o al 100%,
0.9, 90%. Dense cuenta, hay licenciadas que me dicen, doctor, ya le he bajado los litros de la máscara de reservorio, está con 5 litros y está saturando bien, pero este paciente ya no. Si tú le disminuyes menos de 10, ya no está cumpliendo su objetivo. Entonces, máximo te da entre 60 a 90, máscara de Venturi te das desde FIO 24 hasta FIO 50, ¿ves? Si se dan cuenta. Ya, aquí están las ventajas y desventajas. Como pueden ver, las máscaras de reinhalación. Normalmente, mira, ve, hay que tener en cuenta, ¿no? En estos casos, en los pacientes con altos requerimientos, siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Puede ser usado en situaciones de emergencia, es la que más se utiliza. Doctor, ¿puede empezar con cánula binasal? Sí, eso no hay que tener en cuenta, pero muchas veces está indicada solamente para los que tienen bajos requerimientos de oxígeno, no para los que tienen altos requerimientos. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Porque a veces cuando ustedes están en simulación, si un paciente tú lo ves, por ejemplo, con gran patrón o está disneico, o tú no vas a empezar con una cánula. Yo ya inmediatamente puedo darle un reservorio, lo estabilizo, le mejoro su intercambio gaseoso y puedo desescalar de esto. No es que de acá no voy a poder desescalar. A veces empiezo, ahora, doctor, ¿puedo empezar con cánula? Sí, pero yo te recomendaría que si tú lo ves a un paciente con taquipnia, disnea, desaturando, no sé, llegó con 50, no le pongas pues cánula. Evidentemente siempre ve. Ahora, si el paciente ya necesita intubación, como ya les mencioné, sí necesitaría ingresar. Aquí está esta tabla, ya para que tengan en cuenta, ¿no? Los pacientes con algún tipo de riesgo de acidosis respiratoria o acidosis hipercápnica. Si es sí, mira qué te dice, ¿cuánto tiene que saturar? Entre 88 a 92, no más. ¿Y qué te dice? Empezar con FIO 24, 28. ¿Sí? Entonces, si en este caso tiene una acidosis respiratoria, ¿qué te dice? Considera ya una ventilación mecánica no invasiva o intuba a tu paciente. Ya, entonces siempre hay que tener en cuenta los que es por así decirlo, es un proceso más juicioso que tenemos que hacer son las acidosis respiratorias. Los pacientes que no tienen riesgo de acidosis respiratoria, tenemos que buscar una saturación de 88 a 92. Esto ahora, doctor, pero esto es lo que me está diciendo acá. Estos son los pacientes a nivel del mar. Nosotros acá cambiamos un poco estos valores porque estamos por encima de los 2500. Y si ustedes habrán escuchado, hay la medicina en altura, que ya está empezando a empoderarse y nosotros tendríamos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces acá siempre que tenemos que estar, el paciente tiene que estar monitorizado con la pulsioximetría. Si ustedes están rotando emergencia, pasan a observación, todas las camas tienen su pulsioximetría o están siendo que monitorizados tanto su saturación, su frecuencia respiratoria y la cantidad de oxígeno que se está administrando. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el control de las gasometrías posteriores. ¿Sí? Ya casi para terminar, acá vamos a tener un paciente con un ARTS. Ya, aquí está el leve de 300 a 200, el moderado de 200 a 100 y el severo menos de 100, según el PAF, y eso ya lo saben calcular. Creo que ya desde de clínica 2 ya tienen conocimiento del PAF. Entonces, ¿qué te dice? Esto es lo benéfico, ¿no? En los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ventilación mecánica protectiva de 6 a 8 ml, ¿ya? ¿De qué? De volumen tidal. Ya, esto es para evitar lo que ya les mencioné en este caso del paciente con la cifoescoliosis. Acá, ¿qué más? El uso de corticoides, el bloqueo neuromuscular y en este caso
el ECMO se utiliza para las hipoxemias refractarias. Ya me acordé. Las hipoxemias refractarias, ¿ya, chicos? Entonces, lo que sí ya no te dicen es que ya maniobras de reclutamiento ya no están, porque esto te produce barotrauma, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, según la severidad, darle esta medida. Se recuerdan que les decía, mayor a 150 todavía podemos utilizar, ¿qué? Terapia oxigenatoria convencional, pero si ya está por debajo de 150, ya estoy pensando ¿qué? En cánula de alto flujo o ventilación mecánica invasiva. Aquí está. Aquí está la ventilación mecánica no invasiva. Si se dan cuenta, imagínense un adulto mayor de 70, 80 años, evidentemente se va a sentir ¿qué? Como si estaría atrapado y se empiezan a retirar la máscara, se empiezan a desesperar. Evidentemente a mí me gusta utilizar la ventilación no mecánica no invasiva, pero son pocos los que toleran, ¿sí? Son personas que muchas veces ya están son conscientes de su enfermedad, pero los adultos mayores es poco frecuente. Y en este caso, la ventilación mecánica, ¿no? Ya en los pacientes que cumplen estos requisitos. Las indicaciones y contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva acá, aquí están, ¿no? ¿Cuáles son? Acidosis hipercápnica por exacerbaciones. Entonces los EPOC pueden utilizar. Ahora, doctor, ¿cuándo el pH esté alterado? Si el pH no está todavía alterado, podemos utilizar cánula binasal, ya, de bajo flujo. En los edemas pulmonares, ya. ¿Qué más? En las ARS leves, ya, eso tenemos que tener. En los ARS leves podemos utilizar leves, moderados, las cánulas binasales de alto flujo o el BNI. Pero las contraindicaciones absolutas es que necesita intubación inmediatamente. Por ejemplo, un paciente que llega en coma, no le voy a poner el BNI. Sí o sí le voy a poner ¿qué? Lo voy a tener que intubar. Si está hemodinámicamente inestable, está contraindicado el uso de ventilación mecánica no invasiva, traumatismos faciales o, en este caso, obstrucción de la vía aérea. ¿Se recuerdan de los dos pacientes que hemos visto en el slide del tumor, tanto de tiroides como a nivel cervical? Ese paciente no le puedo poner BNI. Ese paciente ya entra ¿qué? A ventilación mecánica invasiva. Ambos terminaron. Los pacientes que tienen hipoxemia que amenaza la vida, los pacientes que ya estén ya posiblemente en respiración agónica o en gasping respiratorio y alteraciones vulvares, ¿sí? Entonces esos pacientes, ya que están las indicaciones de ventilación mecánica, ya cada uno se los dejo ahí. Los objetivos, que es lo que vamos a buscar con la ventilación mecánica. Si se dan cuenta, la ventilación, indicaciones de ventilación mecánica es cuando el PO2 está menor a 60 en el insuficiente, pero con un fío mayor a 50. Acá, ¿qué más? Si el pH está menor a 7.25 y la presión de dióxido de carbono mayor a 50. Si es agudo, evidentemente, porque si es crónico, ¿qué le voy a dar? Ventilación mecánica no invasiva. Pues evidentemente ya nosotros esto, por eso que ustedes que están rotando habrán visto en la parte de emergencia ciertos pacientes en los cuales decimos, este paciente entra inmediatamente a ventilación mecánica. Aquí está ya el fluxograma para terminar. Tenemos que ver el diagnóstico inicial, ¿no? El examen físico, examen, toda esta parte, ¿no? En un paciente estable, esto es estable, chicos, por eso. No va a ser que digan, no, el paciente nos ha dicho que primero le hagamos la historia clínica, ¿no? Si el paciente está estable, le puedes hacer toda la historia clínica y todo ello. Pero si está inestable, entra trauma shock y se tiene que hacer los procedimientos invasivos, ¿ya? En este caso. Se los dejo para un algoritmo diagnóstico de la disnea, ¿no? A veces todos llegan, doctor, el paciente está con disnea, el paciente está con disnea. Pero ¿qué es disnea, no? Tenemos que saber, en este caso, valorar muchas veces que la parte de la ecocardiografía y la ecografía. Por eso es que nosotros la ecografía podemos ver si esta disnea es de origen
pulmonar o de origen cardíaco. Y acá vamos a ver si hay sobrecarga de volumen, si hay disfunción diastólica, si hay algún tipo de neumotórax, ya las líneas, en este caso, la ausencia del sliding, en este caso vemos, ¿no? Que evidentemente no hay un sliding, vemos un neumotórax, ¿sí? Entonces, si un paciente está con taponamiento cardíaco, evidentemente vemos líquido libre a nivel pericárdico, marcado con la triada que les mencioné, ¿ya? Y evidentemente va a necesitar ¿qué? Una pericardiocentesis. Ya para terminar, aquí está. Esto sí es más objetivo de nosotros, ¿no? Si la saturación está menos de 88, calculamos la gradiente alveolar arterial. Si está normal, pensamos en qué? Hipoventilación. Y acá nos hacemos las preguntas. ¿Puede respirar? ¿No puede respirar? Y no puede respirar suficientemente, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar cada una de las patologías. Si la gradiente alveolar arterial está elevada, ahí tenemos que ver si es una alteración de la ventilación perfusión, una alteración a nivel de la difusión o un shunt. Si mejora con el oxígeno suplementario, vamos a ver la limitación o alteraciones en la ventilación perfusión o limitación en la difusión, pero si no, es un tipo de shunt, ¿no? Entonces ahí sí ya nos ayuda, ¿ve? Como les vuelvo a mencionar. Si está con una hipercapnia confirmada, ¿qué tenemos que ver? Si hay algún tipo de, ¿qué? De compensación, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Y acá está lo que les menciono, el ABCD, ¿no? Siempre hay que utilizar, ¿ya? Antes de poder, si el paciente ya vemos que está mal, evidentemente, ¿qué tenemos que hacer? Manejo de la vía aérea, ¿sí, chicos? Y posteriormente, el paciente está estable, ya vemos que la identificación de la posible causa, ¿ya? Siempre entonces valoramos la gasometría y evidentemente, mientras que la gasometría va procesándose, ya vamos viendo la vía aérea, la respiración, etcétera. Todo paciente que entra con algún trastorno a este nivel, ustedes saben que en trauma shock no solamente entra un médico, no entran 2, 3 médicos, uno le está viendo la vía aérea, uno está sacando gasometría, el otro está examinando y todos nos apoyamos en aras de poder estabilizar al paciente. Uy, no reproduce el video, pero acá es un paciente con un neumotórax por un barotrauma, ¿no? No me deja, eh, reproducir y este paciente que presentaba una desaturación marcada súbita, un neumotórax de tensión que terminó en colocación de tubo de drenaje torácico. No me deja reproducirlo. Ya chicos, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, yo tenía una consulta. Sí, dime. Por ejemplo, si ingresa a emergencia un paciente que ha sido intoxicado por órganos fosforados y tiene comprometida la vía aérea, ¿cuál es el dispositivo ventilatorio que se debería utilizar? Va a depender a qué le llamas tú a la vía aérea. ¿Qué es lo que tiene la vía aérea? Por ejemplo, si está botando espuma. Por ejemplo, los pacientes que están bueno, en este caso no es botando espuma, que es broncorrea y cialorrea, ¿no? Entonces, si está con broncorrea y cialorrea, va a depender su patrón respiratorio. Esos pacientes muchas veces llegan con relajación de esfínteres. Ese paciente no te va a tolerar un BNI. Entonces, son dos cosas. Antes de eso, tú das, si el paciente está estable, intentas dar los que, lo primero se le da los antídotos, ¿no? Que es atropina. Pero si ya el paciente llega saturación 70%, disneico, taquicárdico, taquipneico, con excesiva cialorrea, ese paciente es candidato de ventilación mecánica
invasiva, ni siquiera la no invasiva, porque la no invasiva es el que el paciente lo va a tolerar, pero si tú dices que está con cialorrea, no lo va a tolerar y se va a acumular toda esa cialorrea y broncorrea. Entonces ese paciente lo sometemos a ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos paran llegando estos pacientes que ahora va a depender también la cantidad de veneno que ha ingerido, ¿no? Hay pacientes que llegan como para prácticamente llegan inmediatamente a trauma shock, como el otro día llegó un paciente que llegó bradicárdico, con cialorrea, ya prácticamente los colegas dijeron, ya llegó fallecido, lamentablemente, no, bueno, afortunadamente estuve y el paciente está bradicárdico, con cialorrea, pupilas mióticas, todavía no estaba en un paro respiratorio, evidente se hizo manejo de la vía aérea, ese paciente no le voy a poner pues cánula binasal o ventilación mecánica no invasiva, el paciente ya estaba en bradicárdico en aras de hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, evidentemente se hizo el manejo de la vía aérea, se le hizo sus antídotos y mejoró, ¿no? Por eso les digo, todo paciente es muchas veces es lo que te enseña es cómo llega. Si el paciente no llega con cialorrea, no llega con mucha broncorrea, evidentemente le puedes dar una cánula binasal y le estás dando su antídotos. Pero si el paciente llega, como les mencioné, saturando 50 o no marca su saturación para colmo y está con crepitantes en ambos campos pulmonares y cialorrea, ese paciente lo primero es lo meto a ventilación mecánica. Es mejor proteger vías aéreas y posteriormente ya lo voy desescalando, ya mejora, disminuye su requerimiento oxigenatorio y lo puedo ya extubar al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Eso sí. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ya. Bueno, ya entonces chicos, mañana nos estamos viendo en ya a las 8:30. Ya voy a, mañana me envían en el transcurso del día, o los que ya tienen listos sus exposiciones para poder ver, porque luego ese momento digo, esto no lo han abordado de esta manera, entonces me envían, ¿ya? Y evidentemente para poder evaluar cómo lo han realizado, ¿sí? Y a ese momento no se preocupen, ya voy a decir a qué grupos, ya tengo los grupos, son 7 grupos que me ha enviado su delegado y ya veré, ya lo voy a llevar preparado para ya no que ahora voy a hacer sorteo, no, ya es el momento, voy a decir quién empieza para en aras de ganar tiempo, ¿sí? Porque a veces en lo que sorteo todo se va siquiera 10, 15 minutos hasta 20 y perdemos, ¿no? Y lo que queremos es ganar tiempo, ¿sí? Entonces ya mañana vemos lo que es hemorragia digestiva. Si no tiene ninguna otra pregunta, ahí quedaría, ¿sí, chicos? Aprovechen su noche y